Hola, mi nombre es Leonardo. Bienvenidos a The Black Review. El día de hoy vamos a hablar nuevamente de Franz Kafka, quizás enfocándonos especialmente en una de sus novelas más famosas, la cual se llama La Metamorfosis. La Metamorfosis es una novela publicada en el año 1915. Consta de 3 capítulos, ningún capítulo lleva ningún tipo de nombre en particular, simplemente están enumerados y es una novela más bien corta. A los capítulos yo le puse nombres como para hacer entender más o menos de qué se trataba cada capítulo. El primer capítulo le puse el darse cuenta, el despertar. Es cuando Gregorio despierta, básicamente. Se da cuenta de toda la situación que en un ratito más les voy a contar. El segundo capítulo es básicamente el acostumbrarse a su nueva condición. Los hechos hacen que Gregorio, o el personaje principal nuevamente, se vaya dando cuenta de que su condición es irreparable. Y el tercer capítulo yo le puse, o lo titulo de alguna forma como algo así como es la aceptación de su final. Finalmente el personaje principal se da cuenta de lo extraño de su condición y entiende que ya, primero que nada, nadie lo necesita, y en segundo lugar entiende que está haciendo algo así como un estorbo. En el idioma original, la metamorfosis se llamó Diver Bandrock. Recuerden que este libro, esta novela fue escrita en alemán. Y si uno la traduce de manera más o menos literal, esa palabra en alemán significa la transformación. Pero en el inglés y en el español se tradujo como la metamorfosis. Dato curioso, casi todos los libros que son traducidos desde el alemán, primero vienen traducidos al inglés, se traducen al inglés y luego al español. Se traducen primero al inglés o al francés y luego al español. Entonces, básicamente a nosotros los hispanohablantes, muchas veces, obviamente no con todas las novelas, no con toda la literatura, muchas vienen directamente traducidas desde el idioma original al español, pero muchas novelas son traducidas desde un segundo idioma. Entonces alcanzamos a tener una información ya traducida a un idioma que no era el original. Pero bueno, al inglés se tradujo como la metamorfosis y al español también. ¿Por qué se tradujo así? Por un asunto de que la palabra metamorfosis lleva algo de fantástico y la novela obviamente trae algo de fantástico consigo. También termina siendo una especie de alegoría al hombre moderno, a la situación del hombre moderno, al hombre de la época de Kafka, ¿no? Como les decía, los 3 capítulos dividen esta novela, que es bastante breve. Tienen que considerar que toda la obra de Kafka, a excepción de la metamorfosis y unas cuantas obras menores, cuentos menores, fueron póstumamente publicadas. Es decir, que casi toda la publicación de Kafka se hizo durante su muerte. Para finales de la Segunda Guerra Mundial, la obra de Kafka ya era mundialmente conocida, traducida a muchos idiomas, entre ellos al español, y al inglés y al francés, y mundialmente conocida. De hecho, se hizo uno de los autores más importantes del siglo XX. Bueno, como les decía, la obra tiene 3 capítulos. Y la obra, básicamente, comienza de la siguiente manera. Gregorio Samsa, que es el personaje principal de la historia, despierta un día, una mañana, transformado en un insecto. No se deja claro qué tipo de insecto es. Al comienzo yo creía que era una especie de cucaracha. No queda muy claro qué tipo de insecto es. Pero el asunto es que Gregorio amanece despierta siendo un insecto. Cosa que no impacta mucho al personaje principal de la obra. De hecho, describe un poco las antenas, describe un poco que su espalda está ovalada,
describe un poco las patas, que no tiene la misma movilidad de antes. Y poco a poco, a medida que va avanzando el libro, se van describiendo más y más facetas del insecto, que es él. Pero si nos damos cuenta, en la primera parte del libro, más que sorprenderse de ser un insecto, se sorprende más por el hecho de que va a llegar tarde al trabajo, y que no tiene excusa para llegar tarde. Él es un vendedor viajero y se preocupa mucho y trata con todas sus fuerzas y se esfuerza mucho para ponerse de pie, colocarse la ropa y seguir normalmente su vida. Pero claramente eso no ocurre porque ahora es un insecto. La situación empeora cuando escucha al supervisor o al manager o al supervisor de su trabajo entrar a la casa donde él vive con su familia, y lo escucha. Él trata de decirle que ya va, que está tratando de abrir la puerta para poder excusarse, pero desde el otro lado de la puerta del cuarto de Gregorio solamente escuchan unos sonidos medio guturales que no describen mayormente lo que está viviendo Gregorio. Llega a una intensidad muy grande el hecho de que Gregorio está tratando con todas sus fuerzas el pararse y poder hablar con su supervisor, al punto de que Gregorio logra abrir la puerta. Con sus mandíbulas sale una sangre extrañamente negra. Es una de las partes, una de las descripciones más, un poco más, que da un poco más asco dentro de la historia. Pero logra abrir la puerta, y cuando lo ven, cuando la familia de Gregorio, que está compuesta todo esto por su padre, por su madre y por su hermana Greta, y el inspector o el supervisor de su trabajo logran observar la nueva condición de Gregorio, obviamente se sorprenden mucho. Y creo que en ese momento es cuando aparece en la narración una de las mejores descripciones de la novela, ya que la novela está escrita de una manera bastante informativa. No es una novela de grandes descripciones, a pesar de los sucesos. No es una novela que describa el pensamiento o las sensaciones del personaje principal con respecto a su transformación, sino que al contrario, es una novela que habla del personaje principal, de los sentimientos del personaje principal y de la misma transformación y la situación del personaje principal a través de los otros, a través de los personajes secundarios, a través de su hermana, a través de sus padres. La sensación de extrañeza viene desde los terceros, no de Gregorio, que a pesar de todo, a pesar de su horrible condición actual, sigue más o menos siendo el mismo. Finalmente el inspector sale corriendo de la casa, muy tocado, muy asustado, y Gregorio trata de explicarle que solamente fue un momento de mala fortuna, se sentía mal, qué sé yo, pero que ahora iba a hacer todo lo posible para volver al trabajo. Pero el inspector sale corriendo, se va totalmente de la casa, no le dice nada a Gregorio, y la familia queda muy sorprendida, especialmente la madre, a lo cual Gregorio entiende y se vuelve a entrar a su cuarto sin poca violencia de parte de su familia. En el segundo capítulo, que les dije que yo lo nombré algo así como el acostumbrarse o el que se acostumbra a su condición, se descubren varias cosas. En este capítulo se descubren varias cosas. Primero que todo, bueno, Gregorio entra al cuarto, la familia queda muy sorprendida por la situación, no lo pueden creer, pero su hermana Greta es quien se da el trabajo. Ahí describen muy bien, quizás por su juventud, no pensaba mucho las cosas, decide
cuidar a Gregorio y comenzar a darle comida. Le da un jarrón de leche con un pan untado en leche, a lo cual Gregorio no le gusta mucho, no lo acepta porque ya no le está gustando la misma comida que le gustaba cuando era un humano. Y Greta se da cuenta de esto, su hermana, y le empieza a traer cosas podridas, cosas pasadas, queso pasado, inclusive se describe bastante bien en el libro esa situación. Pero también uno empieza a darse cuenta de otras situaciones. Por ejemplo, en este capítulo en particular, uno entiende de que Gregorio era quien mantenía la casa. El padre de Gregorio había sido un soldado y había montado algunos negocios, pero se había ido a la bancarrota y Gregorio había cogido este trabajo para poder pagar las deudas del padre y también mantener la casa. Uno se da cuenta de eso al leer los libros. También se da cuenta de que la madre tiene asma y que está muy asustada por la situación de Gregorio. Y bueno, la situación de Greta, que es la que más entra al cuarto de Gregorio para cuidarlo, para limpiar la pieza, el cuarto. Y así va avanzando el capítulo. De un momento a otro, Greta se da cuenta, su hermana, que Gregorio está caminando alrededor del cuarto porque empieza a ver una especie de especies de fluidos por todas partes, por las partes que camina, y decide empezar a sacar cosas del cuarto, sus muebles y ese tipo de cosas. Y le pide ayuda a la mamá de Gregorio y a la mamá de Greta para poder sacar las cosas más pesadas. La mamá se opone un poco, pero decide seguir la intuición de la hija. Y Gregorio no está tan de acuerdo con la situación. De hecho, llega un momento en que ya han sacado todo y lo único que va faltando es un pequeño cuadro que tiene en la pared, a lo cual Gregorio se aferra totalmente, se coloca arriba y descubre su cuerpo, ¿no? Descubre su cuerpo de insecto, a lo cual la mamá se asusta mucho y Greta también. Bueno, Greta menos, porque estaba más acostumbrada a sentirlo, a verlo por ahí, pero la madre se asusta mucho y Gregorio está dispuesto a proteger como sea ese cuadro. El asunto es que la madre, a Gregorio transformado en un insecto, se desmaya y Greta decide correr al baño, al botiquín, a buscar algún tipo de medicina. Va para allá, se devuelve a su cuarto, se devuelve al cuarto de Gregorio, y cuando llega se le caen los frascos, se quebran los vidrios y bueno, lastima a Gregorio. Se va del cuarto con la madre, la arrastra como puede y Gregorio la sale persiguiendo porque se siente muy mal por el hecho, por la situación que originó de alguna u otra forma, protegiendo el cuadro. A lo cual llega el padre de trabajar y ve esta situación, ve a la madre medio inconsciente, ve a la hija un poco histérica y ve a Gregorio en la sala, cosa que casi nunca pasaba. A lo cual empieza a defenderse, a querer que Gregorio se vaya, y Gregorio empieza a tratar de escapar porque sabe que el padre es una figura de autoridad muy grande y el padre empieza a tirarle manzanas unas y otras, a las cuales Gregorio empieza a tratar de escapar, pero una le llega en la espalda y le hace un daño muy grande. Después en el tercer capítulo se describe cómo se le empieza a pudrir la manzana en la espalda a Gregorio. Bueno, Gregorio entra a su cuarto, cierra la puerta y termina el capítulo. Bueno, y el tercer capítulo, el último capítulo, que yo decidí llamar a la aceptación de su final. Gregorio acepta su final, lamentablemente. Y bueno, parte inmediatamente después de que a Gregorio lo lastiman en la espalda con una manzana. Este está cada vez más herido, más imposibilitado, cada vez en peor estado. Y la familia empieza a hacer su vida olvidándose un poco de Gregorio. La hermana sigue
dándole comida, pero su actitud cambia mucho. Ya no es la misma hermana hacendosa que decidió hacerse cargo de él en un momento. Él se da cuenta que, bueno, toda su familia está trabajando, su padre está trabajando, su hermana, su madre están trabajando en casa, haciendo cosas. Y eso lo afecta de alguna u otra forma, porque cuando él estaba manteniendo la casa, todo el mundo dependía de él y todo el mundo parecía más o menos inútil. La madre tenía asma, el padre estaba retirado y se le veía muy cansado. La hermana era un poco holgazana, pero después de que esta situación ocurrió, todos comenzaron a aportar y a hacer cosas. Y a pesar de que todos están trabajando, eventualmente para poder mantener su ritmo de vida y pagar sus cosas, se ven en la necesidad de arrendar los cuartos de la casa. Por eso alquilan los cuartos a 3 inquilinos que llegan, a todos ellos muy masculinos, muy patriarcales, por decirlo de alguna forma. Y, bueno, empiezan a vivir con ellos. Ahí se describe en la narración de que como nunca habían hecho algo así, nunca habían arrendado sus cuartos de la casa, son excesivamente hospitalarios. Una de las escenas finales que ocurren con respecto a estos personajes, a los inquilinos, es que están comiendo en la sala. También tienen que considerar que estos inquilinos son muy obsesivos con la limpieza, ¿no? Y como empiezan a utilizar la casa, empiezan a rentar la casa, la familia empieza a lanzar todos los muebles de esos cuartos, toda la basura de la casa que se va acumulando en la casa, lo empiezan a acumular en el cuarto de Gregorio. Bueno, una de las escenas finales es cuando los 3 inquilinos están en la sala comiendo. El cuarto de Gregorio, la sirvienta lo había dejado abierto, olvidándose de la situación. Y bueno, el padre decide hacer que la hija vaya a entretener a los inquilinos tocando una pieza de violín, a lo cual la hija accede. Pero al tocar el violín, Gregorio empieza a escuchar, empieza a recordar que él quería pagarle clases de violín a su hermana. Eso se describe en el segundo capítulo. Era uno de sus proyectos cuando estaba trabajando. Y como escucha la música tan bella, decide acercarse poco a poco a la sala. Y cada vez se va acercando más, olvidándose de su condición de insecto. Y los inquilinos lo ven. El hecho de que los inquilinos lo vean les causa al principio mucha gracia, y después sacan toda su autoridad diciéndole a los padres de Gregorio que ellos no iban a pagar nada, que había un insecto viviendo en la casa y no lo habían dicho, a lo cual se van. El padre de Gregorio les dice que se vayan, pero Greta, la hija, se da cuenta y empieza a llorar desconsoladamente de que su hermano, el insecto, ya no es su hermano. Ellos consideran que el insecto ya no es su hermano, ya no es su hijo, ya no es nada, es simplemente un insecto. Y se empieza a llorar desconsoladamente y finalmente dice que se tienen que deshacer de eso, de ese insecto. Los padres aceptan, comienzan a sufrir con la hija, pero aceptan la situación. Y Gregorio entiende el mensaje y se va. Se va a su cuarto. Y se va a morir a su cuarto. Se encierra en su cuarto. Los padres y Greta se olvidan de él. Se van a pasar sus noches. Gregorio muere esa misma noche de hambre porque ya estaba comiendo muy poco. Y finalmente decide irse. Y muere. La sirvienta lo encuentra muerto un par de días después, y la familia no
no sufre un gran dolor. Al contrario, se van aliviados, deciden retirar, se van de la casa, se van a un paseo porque sienten que así lo merecen y se van con su hija Greta, que se va muy arreglada, y en el paseo se dan cuenta de que Greta ya no es una niña, sino que es una mujer. Y esta mujer necesita un marido. Bueno, y el pensamiento final de los padres de Gregorio es que le van a buscar un marido a su hija. Y así termina la novela, con Gregorio muerto, olvidado, como un insecto, y con la familia feliz, sin remordimiento, al contrario, con una carga emocional positiva. Bueno, así termina la vida de Gregorio y de muchos.